Bien, damas y caballeros, muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra clase, continuación de nuestro curso de Matemática 350. Hoy tenemos dos temas. La primera es coordenadas cilíndricas y esféricas, y en una segunda parte del día de hoy vamos a tener lo que es introducción a funciones de varias variables, donde veremos a lo sumo qué es una función de varias variables, qué es el dominio, qué es el rango, ¿no? En el día de mañana entonces continuaremos con lo que es límite y derivada en funciones de varias variables. Por el momento iniciemos con coordenadas cilíndricas y esféricas. Tal como vimos en nuestra clase anterior, nosotros entramos a lo que es el sistema de coordenadas tridimensionales, con lo que se conoce como el espacio tridimensional, que no es más que son coordenadas rectangulares, pero agregando una componente adicional, que es el eje Z, ¿no? Bien, vamos a ponerlo sencillo. Las coordenadas cilíndricas son al espacio tridimensional lo mismo que las coordenadas polares son al plano cartesiano. El plano cartesiano es un esquema de dos dimensiones, ¿no? Un plano. Y las coordenadas polares también son un plano. Ahora, si a ese plano cartesiano le agregamos una componente adicional, lo convertimos en el espacio tridimensional. Del mismo modo, si a las coordenadas polares le agregamos un eje adicional, entonces lo convertimos en coordenadas cilíndricas. Es importante resaltar esto, ¿no? Las coordenadas cilíndricas son las mismas polares, pero en tres dimensiones. Podemos verlo tan sencillo como eso. Dice la presentación que recordemos que cuando trabajamos en dos dimensiones estudiamos lo que son las coordenadas cartesianas y su representación en el plano cartesiano. Pudimos conocer luego las coordenadas polares, las cuales consisten en un sistema plano, dos dimensiones no más, que nos permiten simplificar algunos ejercicios. Todas esas curvas se trabajan de una manera mucho más simple en coordenadas polares. Cuando veamos integración múltiple, que es la última unidad que se mira en esta asignatura, vamos a ver cuánto se simplifican las cosas cuando cambiamos al sistema de coordenadas polares. Un ejercicio de una variable y un ejercicio de varias variables en coordenadas cilíndricas ocurriría exactamente lo mismo. En esta ocasión vamos a ver algunos sistemas de coordenadas que nos permiten representar puntos en el espacio y convertir funciones de dos variables independientes a través de estos nuevos sistemas de coordenadas. En primera instancia vamos a ver qué son coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas me muestra un punto en el espacio, como lo pueden ver en el gráfico que está aquí a la izquierda. Ese punto en el espacio tridimensional, ¿no? Fíjense que no es más que el mismo plano cartesiano que está aquí en el piso, más una dimensión adicional que me representa la altura, la variable z. Si se fijan bien, lo que tenemos en el piso, la representación en el plano x, y, no es más que un sistema de coordenadas polares. Aquí vemos el ángulo θ y aquí vemos la distancia r, ¿no? Nuestra única diferencia es esta distancia de altura que nos proporciona la componente z. Entonces, como ya les comentaba, este sistema es la extensión a tres dimensiones de un sistema de coordenadas polares. Existen en coordenadas rectangulares tenemos x, y, z. En coordenadas cilíndricas tenemos radio, tenemos ángulo θ y tenemos z. Justamente z igual que en coordenadas rectangulares. ¿Qué es el radio? Igual que en coordenadas cilíndricas, no es más que la distancia desde el origen del sistema a la proyección que produce el punto sobre el plano x, y. Esto es lo que se conoce como r, ¿no? Y el ángulo θ no es más que el desplazamiento angular que se produce de ese rayo llamado r, partiendo desde el eje de las abscisas del eje X. Por lo tanto,
Para convertir de un sistema de coordenadas cilíndricas a rectangulares, vamos a utilizar estas ecuaciones. X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Y Z es simplemente Z. Como pueden ver, el Z es la misma distancia que produce en coordenadas cartesianas o rectangulares. Si quisiéramos pasar de un sistema de coordenadas rectangulares a cilíndricas, el caso es lo mismo que habíamos visto para polares. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Se nota aquí en la gráfica, ¿no? X al cuadrado más Y cuadrado es lo que me produce la longitud de esta hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma aquí en el piso, ¿no? En el plano X, Y. Igualmente, por definición de tangente, podemos determinar que la tangente del ángulo θ es el cociente de Y sobre X, como lo ven acá. Y Z, como de cilíndricas a rectangulares, Z es Z, de rectangulares a cilíndricas también simplemente es Z. Como por ejemplo, vamos a convertir el punto R θ Z, denominado como 4, 5 sextos de pi y 3. 4 es R, ¿no? 5 sextos de pi o 5 pi sobre 6, que es lo mismo, es el ángulo θ escrito en radianes en esta ocasión. Y la distancia Z es 3. Vamos a pasarlo a coordenadas rectangulares. Haciendo uso de las ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior, que es esta, podemos ver que X es 4 coseno de 5 pi sobre 6. 5 pi sobre 6, su coseno es menos raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, esta componente de X es menos raíz de 2 por 3. Y es igual a 2 y Z se mantiene siendo el mismo Z. Por lo tanto, las coordenadas rectangulares para este punto será menos 2 raíz de 3, 2, 3. Tal como se muestra en esta figura, que pueden ver acá. Fíjense, aquí tenemos el punto, ¿no? Aquí tenemos un punto en el espacio tridimensional, evidentemente tiene una proyección sobre X, Y. Y esa proyección sobre X, Y sería las mismas coordenadas polares del punto en cuestión. 4,5 pi sobre 6. 4 es el radio y 5 pi sobre 6 es el ángulo. Como pueden ver, es un ángulo mayor a pi sobre 2, mayor a 90 grados. Seguimos con el ejemplo número 2. Ahora lo haremos inverso. Tenemos un punto escrito en coordenadas rectangulares y la vamos a pasar a coordenadas cilíndricas. Para pasar este punto a coordenadas cilíndricas necesito ángulo, radio y mantendremos el mismo Z. Para el radio, evidentemente, tomaremos ¿qué? Raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Esa raíz cuadrada es más menos 2, ¿no? Y la tangente de θ será igual al cociente, ¿no? De Y sobre X. Por lo tanto, Y es 3, X es 1, es raíz de 3, perdón, X es 1, por lo tanto la tangente de θ es igual a raíz de 3. Despejando el ángulo, tangente inversa de raíz de 3. Como saben que son funciones periódicas, seno, coseno y tangente, ¿no? Y demás trigonométricas, tendremos que agregar n pi. Pero el ángulo fundamental es simplemente pi sobre 3. Por lo tanto, aquí tenemos las dos distancias. Si nos vamos a la distancia negativa, debo agregar cuando n vale 1, ¿no? Y por eso tenemos menos 2,4 pi sobre 3, 2 en el cuadrante número 3. Como pueden ver aquí, la principal siempre es cuando tomamos el más, que es el que muestra en la gráfica acá. Ejemplo número 3. Tenemos una ecuación, ya no un punto, sino una ecuación en que en superficie cilíndrica se escribe como r cuadrado más 4z cuadrado, que es igual a 16, y r cuadrado coseno de 2θ, que es igual a 2. Para llevar esta ecuación de una superficie de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas, necesitamos utilizar las mismas fórmulas, ¿no? ¿A qué es igual a r cuadrado? Simplemente a la suma de los cuadrados de X y Y. Y aquí está. Por lo tanto, se puede reescribir esto tan sencillo como r cuadrado más 4z cuadrado igual a 16. Y listo. Ya aquí es cuestión de uno graficarlo, llevarlo a la forma de la cuádrica correspondiente, que en este caso es un elipsoide.
En el siguiente caso tenemos r cuadrado coseno de 2θ igual z. Como el coseno de 2θ se puede llevar mediante una identidad trigonométrica a la diferencia del coseno cuadrado y el seno cuadrado, entonces podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera: r cuadrado coseno cuadrado de θ menos r cuadrado seno cuadrado de θ igual z. Y esto nos conviene hacerlo así porque r cuadrado seno cuadrado es mucho más sencillo de llevarlo a x y y, ¿no? Recuerden que r se define como... ¿Cómo se define r y cómo se define el seno cuadrado? Bueno, pues ahí está. R cuadrado coseno de θ es igual a x al cuadrado, partiendo de las fórmulas originales. Recuerden que x es igual a ¿qué? A r coseno y y es igual a r seno. Si quisiéramos convertir de coordenadas cilíndricas a rectangulares una ecuación, aquí tenemos el mismo caso. Aplicamos la identidad del coseno del ángulo doble. R cuadrado 2θ más z cuadrado más 1 igual 0. Es la ecuación cilíndrica. Aplicando esta identidad del coseno del ángulo doble mediante diferencias de coseno cuadrado y seno cuadrado, nos queda que r cuadrado coseno cuadrado de θ menos r seno de θ más z cuadrado más 1, ¿no? Distribuimos aquí propiedad distributiva de r cuadrado y convertimos esto en x cuadrado y cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos ya finalmente nuestra ecuación rectangular. Como pueden ver, es el hiperboloide de dos hojas que ven en este gráfico. Ahora vamos a ver un video, el video número 1 del día de hoy, que trata de coordenadas cilíndricas. Estos videos son geniales porque uno descansa la garganta, ¿no? Ese rato. Buenas, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de cálculo multivariado. En esta ocasión vamos a realizar algunas transformaciones de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Fíjense que nosotros tenemos las coordenadas cartesianas que vienen con esta estructura x, y y z, y nosotros queremos transformar este punto a coordenadas cilíndricas. Recuerden que tiene esta estructura, el radio, el ángulo pi, el ángulo θ, perdón, y la coordenada z, que es la misma. Las reglas de transformación, recuerden que de coordenadas cartesianas, para encontrar el valor de r teniendo la x y y, sería igual a la raíz de la suma de las dos primeras componentes, que son los catetos, del ángulo rectángulo, como habíamos visto en un video cuando demostramos estas reglas de transformación. Y con esto conseguíamos r. También podemos ver que podemos también analizar el ángulo, como lo sacamos con, recuerden, θ es igual al arco tangente de y sobre x, y finalmente la coordenada en z es la misma coordenada z. Vamos con el primer ejercicio. Fíjense, nosotros tenemos en coordenadas cartesianas menos 1, 0 y 0. Y queremos transformar a coordenadas cilíndricas. La z es la misma, o sea, es 0. Nos resta por encontrar r. Recuerden, r es igual a raíz del cuadrado de la primera, 1 más 0. Esto es igual a raíz de 1, que esto sería 1. O sea, el valor de r es 1. Ahora vamos a sacar el valor de θ. Fíjense, θ es igual a arco tangente de y sobre x. En realidad, el arco tangente, pues y sobre x sería, el valor de y es 0 sobre menos 1. Pero hay que tomar en cuenta una cosa muy importante aquí. 0 sobre menos 1, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si este valor de x y y, por ejemplo, en este caso es muy importante entender esta situación. Fíjense que si el valor de x y y, en este caso tengo 0, menos 1 en x, y y es 0, o sea que aquí está el menos 1, 0, se encuentra en el segundo cuadrante.
y el valor de la calculadora, pues 0 para menos 1 nos va a dar 0 grados, pero se encuentra en el segundo cuadrante este ángulo. Y si está en el segundo cuadrante, si está en el primer cuadrante, pues no, el ángulo θ es el mismo θ. Si está en el segundo cuadrante, a 180 tenemos que restarle el ángulo θ, o el ángulo que nos dé la calculadora. Por ejemplo, la calculadora nos va a dar un ángulo alfa, pongámoslo así mejor. La calculadora nos va a dar un ángulo alfa. Si está en el primer cuadrante, el ángulo alfa va a ser igual a θ. Acá el ángulo θ va a ser igual a 180 menos el ángulo que nos dé la calculadora si está en el segundo cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, el ángulo θ va a ser igual a 180 más el ángulo que nos dé la calculadora. Y si está este punto de X y Y, está en el último cuadrante, entonces sería el ángulo θ va a ser 360 menos el ángulo alfa que nos dé la calculadora. Recuerden que aquí en este caso, por ejemplo, está en el segundo cuadrante. Entonces fíjense que aquí el ángulo que nos da la calculadora va a ser 0. Entonces 180 menos 0 nos queda 180, o sea que esto es pi. Hay que tener muy en cuenta para esta transformación en qué cuadrantes se encuentran las coordenadas X y Y, para no equivocarnos en las transformaciones cilíndricas. Vamos con el siguiente problema muy importante. Muy importante. Vamos a transformar de coordenadas cartesianas el punto Q de raíz de 3,1,4 a el punto de coordenadas cartesianas que sería de la siguiente forma. Vamos a utilizar la última regla, siempre la última regla de transformación, donde la componente z es igual a la misma z, o sea 4, 4 nos restaría sacar el valor de r y el valor de θ. El valor del radio sería la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente, que sería 3 más 1, sería raíz de 4, quedaría 2. O sea que el radio ya lo tenemos 2. Y aquí hay que hacer el análisis muy importante. θ va a ser igual a arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Fíjense, 1 sobre raíz de 3, que este punto está en el primer cuadrante, por lo tanto, lo que nos salga de la calculadora ya es el ángulo θ. Ya habíamos analizado que si está en otro cuadrante, pues esto cambiaría dependiendo del cuadrante en el cual se encuentre el ángulo. Por ejemplo, en este podemos hacer arco tangente de 1 sobre dividido para raíz de 3. Y tenemos un ángulo de 30 grados. O sea que este de aquí es 30 grados. Recuerden, si quieren ponerlo en radianes, sería 180 vale pi. ¿Cuánto vale 30 grados? Nosotros vamos a sacar x, sería 30 pi sobre 180. Se eliminan, aquí se cancelan los ceros, la tercera 1, la tercera 6. O sea, pi sextos sería 30 grados. Muy importante dejarlo así, podemos dejarlo en radianes. Ahora comprobemos este ejercicio en un software. Raíz de 3, 1, 4 es el punto. Vamos a poner raíz de 3. Fíjense, raíz de 3, 1,4. Este es el punto. Aquí se encuentra el punto, miren en el espacio. Y vamos a trazar una recta perpendicular al plano XY. El plano XY que es z igual a 0. Vamos a trazar una recta perpendicular. Esta de aquí. A este plano. Y vamos a intersecarla a esta recta con el plano. Y aquí tenemos pues
prácticamente una estructura para ver el ángulo. Vamos a poner en un punto en el eje de referencia 000, 0,0,0. Trazamos, ponemos un punto acá también para encontrar el ángulo. Y fíjense, trazamos un segmento de recta que nos dará el radio. Desde aquí hasta aquí, el radio es 2, miren. El radio es 2 y el ángulo que tenemos, vamos a medir este ángulo que nos salió 30 grados, vamos a medir este ángulo y miren, tiene 30 grados el ángulo, y este vector de aquí, pues este es el vector que podemos ponerlo, que nace desde este punto de origen hasta el punto. Este es el vector de coordenadas 1.73, que sería la raíz de 3, 1, 4. Entonces está comprobado. Vamos con el siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio, pues, que es el punto R de coordenadas cartesianas 1, 1, 1. Tenemos que transformarlo al punto R de coordenadas cilíndricas. La última coordenada, recuerden que es 1 mismo. Vamos a sacar el radio. La primera coordenada es la suma de las componentes, o sea que el radio sería raíz de 2. Y el ángulo θ, que es el mismo que nos dé la calculadora, ya que se encuentra en el primer cuadrante, recuerden, θ es igual a arco tangente de 1, sería porque es 1 sobre 1, entonces vamos a ver arco tangente de 1, 45 grados, o sea, pi cuartos. Este sale 45 grados, o sea, es pi cuartos. Y finalmente vamos a ver el último punto. S es menos raíz de 2, raíz de 2, 0. Transformémoslo a coordenadas cilíndricas. Menos raíz de 2, raíz de 2, perdón, aquí es solamente 0. La coordenada es z. Vamos a ver el radio, que sería la suma de los cuadrados de cada uno, sería el cuadrado del primero, sería 2 más 2, el radio sería 2, y el ángulo, hay que tener mucho cuidado que el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, o sea que lo que nos salga en la calculadora hay que 180 menos el ángulo que nos salga en la calculadora. Por ejemplo, θ va a ser igual a arco tangente de raíz de 2 dividido para menos raíz de 2, y prácticamente nos sale 45 el ángulo, y 180 menos 45, 135, que representa 3 pi cuartos. Vamos a ir a un software para nosotros, vamos a ir a un software para ver cómo nos queda esto. Fíjense que tenemos el punto que es raíz de 2, menos raíz de 2, raíz de 2, 0. Este sería el punto. Y el plano sería el plano XY, sería el plano Z igual a 0. Fíjense que el punto está sobre el plano, porque ya no deberíamos trazar la recta que es, prácticamente no deberíamos trazar esta recta que es paralela, esta recta perpendicular al plano XY, no tendría sentido trazarla. Fíjense que nosotros tenemos aquí estas coordenadas. Esta sería la coordenada X, X y Y. Vamos a poner un punto en el punto de origen, y también vamos a poner aquí una recta. Vamos a poner una recta un segmento de recta del punto al punto de origen, y es 2, este sería el radio. Y vamos a medir el ángulo con respecto del eje, de este eje X. Si nosotros medimos el ángulo
pongamos un punto para ponerle referencia a la medida. Medimos este ángulo de aquí hasta aquí y hasta aquí, nos da 135. Como ven, se cumple. Este ángulo es de 135. Importante tener en cuenta esto. Este ángulo de aquí, 135 grados. Este es el eje X, la coordenada en el eje X era menos, miren, para el fondo menos raíz de 2, raíz de 2 y 0, ¿no es cierto? Este es el punto 0, 135 grados, y queda comprobado correctamente. La ecuación de una superficie expresada en coordenadas cartesianas puede transformarse a coordenadas cilíndricas utilizando estas 4 transformaciones. En esta ecuación en particular, el primer paso será pasar menos y al cuadrado al primer miembro como más y al cuadrado. Este primer paso nos permitirá transformar esta ecuación a coordenadas cilíndricas de la siguiente manera. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado, r al cuadrado. X es igual al radio por coseno del ángulo. Y es igual al radio por seno del ángulo. De esa manera, se ha transformado la ecuación de una superficie expresada en coordenadas cartesianas a la expresión de la misma superficie expresada en coordenadas cilíndricas. Ahora practique. Convertir a coordenadas cilíndricas las siguientes superficies expresadas en coordenadas cartesianas. Ahora vamos con las coordenadas esféricas. En el sistema de coordenadas esféricas se trata como si fuera el planeta Tierra. ¿Cómo así el planeta Tierra? Bueno, seguramente ustedes han escuchado que las ubicaciones sobre el planeta Tierra se llaman mediante longitudes y latitudes. Se toma como referencia el meridiano cero, ¿no? Y todo lo que queda a la izquierda del meridiano cero se le dice longitud oeste. Y todo lo que queda a la derecha del meridiano cero se le dice longitud este. Y si se toma el ecuador como el otro eje de referencia, se considera que todo lo que está al norte es latitud norte y todo lo que está hacia el sur es latitud sur. En el sistema de coordenadas esféricas, que es otro sistema de convertir coordenadas tridimensionales, espacio tridimensional, se considera la distancia que se mide se llama radio, que es la que va desde el centro del sistema hasta donde está el punto en el sistema. En el planeta Tierra esto no es necesario porque se considera que el radio es constante, aunque sabemos que no es completamente constante, que no es una esfera perfecta, pero aproximadamente sí lo es. En este sistema de coordenadas esféricas se llama punto P y se denomina mediante la terna ρ, teta, phi, donde ρ es la distancia del centro al origen. Fíjense que si nos damos cuenta de esta gráfica, R
que es el R de las coordenadas cilíndricas, es la proyección, la sombra que produce el rayo ρ sobre el plano X, Y. Tenemos el ángulo θ, que es el mismo utilizado por las coordenadas cilíndricas y coordenadas polares. Y tenemos ahora un ángulo φ. ¿Cuál es el ángulo φ? Es el ángulo positivo que se encuentra entre el Z, el eje Z, y el ángulo ρ. Para obtener estas expresiones, consideramos el siguiente video. Vamos ahora a obtener las ecuaciones inversas que nos permiten pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas, es decir, para convertir coordenadas rectangulares en coordenadas esféricas r, θ y φ. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escribir acá, a partir de las ecuaciones que ya previamente habíamos deducido. Teníamos, por ejemplo, x igual a r seno de φ coseno de θ, y igual a r seno φ seno θ y z igual a r coseno de φ. Entonces lo que queremos ahora es encontrar ecuaciones para transformar, es decir, ecuaciones para convertir las coordenadas rectangulares x, y, z a r, θ y φ, o r, φ y θ. Comencemos, por ejemplo, entonces recordemos, vamos a tomar, esto es similar a las transformaciones que hemos hecho para coordenadas cilíndricas. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado x, elevamos al cuadrado y elevamos al cuadrado z y lo sumamos? Entonces esto sería igual aquí. Tendríamos x, que es r seno de φ coseno de θ, pero al cuadrado, entonces r cuadrado seno cuadrado de φ coseno cuadrado de θ, más y cuadrado sería r cuadrado seno cuadrado de φ seno cuadrado de θ, más z, que sería r cuadrado coseno cuadrado de φ. Pues bien, si observamos la primera parte, tenemos acá, podemos sacar un factor común, que sería r cuadrado seno cuadrado de φ. Entonces tenemos acá r cuadrado seno cuadrado de φ, y factor común de qué. Veamos qué nos queda. Entonces tenemos coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Y no hemos hablado de r cuadrado coseno cuadrado de φ. Bien, pero resulta que por identidad esto nos da 1. Entonces lo que nos queda es, lo que obtenemos ahora es lo siguiente: r cuadrado seno cuadrado de φ más r cuadrado coseno cuadrado de φ. Nuevamente podemos sacar factor común r cuadrado y nos quedaría factor común de seno cuadrado de φ más coseno cuadrado de φ. Nuevamente es una identidad que siempre suma 1, por tanto la simplificación o la ecuación es la siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado
más z al cuadrado es igual a r al cuadrado, y es la primera ecuación de transformación. Ahora, si observamos el triángulo rojo, este triángulo rojo, vamos a colocarle una letra a esto acá, vamos a usar de pronto la P o la B, mejor, porque la P ya la hemos usado en otras ocasiones. Entonces, del triángulo OBM vamos a analizar qué es teta. Tenemos entonces que, por ejemplo, ¿qué sería la tangente de ese ángulo? La tangente de teta en el triángulo rojo, pues sería y sobre x. Por tanto, esto es equivalente a decir que teta es la tangente inversa de y sobre x. Y esta es la segunda ecuación de transformación. Ahora, tenemos también del triángulo verde, es decir, hablemos ahora del triángulo, necesitamos otra letra acá, entonces vamos a llamar esto acá C. Entonces del triángulo OCM, ¿qué podemos decir de ese triángulo? Por ejemplo, ¿qué sería el coseno de ese ángulo? Coseno de phi. Pues tenemos la hipotenusa en este triángulo es OM, cateto adyacente a phi es OC, que es la coordenada Z del punto M, y tenemos el segmento CM, es el cateto adyacente, pero estamos hablando del coseno, que es el que nos interesa. El coseno sería el cateto adyacente, es decir, CO, o mejor, OC, suena raro CO, es raro, OC, segmento, sobre el segmento OM, que es la hipotenusa. Es decir, tenemos OC, es la coordenada Z, sobre OM, que es R. Pero si lo que queremos es expresar las coordenadas esféricas en coordenadas cartesianas, entonces esta R debemos escribirla de alguna manera. Esta R es x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado raíz cuadrada. Por tanto, el coseno de phi es z sobre r, que es la raíz cuadrada del radio al cuadrado, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Por tanto, entonces las ecuaciones de transformación son el radio en términos de x y z, este es el radio en función de x, y, z. Aquí tenemos teta, entonces esta es teta como función de x, de y aunque no aparece z, pues podemos decir que z también. Y coseno de phi, o incluso sacando el inverso, pues esta sería phi como una función de x, y z. Estas son las ecuaciones inversas o para transformar a la inversa. Muchas gracias. Finalmente tenemos estas expresiones para convertir ecuaciones o puntos de esféricas a rectangulares, de rectangulares a esféricas, de esféricas a cilíndricas y de cilíndricas a esféricas. Si usted no se las quiere aprender todas, apréndase de esféricas a rectangulares y cuando le toque una cilíndrica, conviértala a rectangular y después conviértala a esférica. Ahí tienen algunos ejemplos. Por favor, pueden pausar el video en el momento que quieran o verlo simplemente en el libro de cálculo del Alson. Y aquí está la parte final del mismo ejemplo. Ahora vamos a ver este video. Son algunos puntos. Déjame ver si no es muy largo. 9 minutos está bien.
Hola, bienvenidos a un nuevo video de cálculo multivariado. En esta ocasión vamos a transformar algunas coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Fíjense, vamos a hacer este cambio. Estas coordenadas, recuerden que están en X, Y y Z. Vamos a pasarlas a coordenadas esféricas que tienen las coordenadas radial, la coordenada polar y la coordenada azimutal. Estos dos ángulos, recuerden, dan la dirección al vector posición de cada uno de estos puntos. Fíjense que habíamos sacado algunas reglas de transformación para conseguir tanto rho como teta y como phi. Rho, recuerden que era la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Teta lo sacábamos con arco tangente de y sobre x, y el ángulo phi que lo sacábamos con arco coseno de z sobre rho, pero rho conocen que es raíz de los cuadrados de la suma de los cuadrados de los componentes, pues arco coseno de z sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Si quieren ver de dónde habíamos sacado estas antes, en un video anterior está explicado cómo nosotros obtuvimos estas reglas de transformación. Y vamos con el primer ejercicio. Fíjense que es menos 3, 0, 0. En coordenadas cartesianas vamos a conseguir las coordenadas esféricas. Fíjense que vamos a conseguir primero rho. Rho es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, que sería raíz de 9, y esto es 3. Fíjense, ya tenemos 3, la coordenada radial rho. Vamos con la coordenada polar, y luego vamos con la azimutal. La polar, pues recuerden que está en el segundo cuadrante, o sea que hay que a 180 restarle el ángulo que nos salga de la calculadora. Arco tangente de 0 sobre menos 3. El arco tangente de 0 es 0, pero como está en el segundo cuadrante es 180, o sea pi. Y vamos a sacar el ángulo rho con arco coseno de z. Recuerden, pero para nosotros la coordenada en z es 0. 0 para rho, que sería 0 para 3. Y arco coseno no necesita. Fíjense que para obtener la coordenada en rho no necesitamos fijarnos en qué cuadrante se encuentra, ya que coseno es una función que es univaluada, o sea que solo corresponde un ángulo, y pues no hay ese problema como con la tangente, que hay que verificar en qué cuadrante está. Fíjense que aquí entonces el arco coseno de 0 es 90 grados, o sea que aquí sería pi medios. Y así tenemos ya la conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, y esta es la coordenada. Vamos con el siguiente ejercicio, muy importante también para ir entendiendo. Sería la coordenada raíz de 3, 0,1, transformar a coordenadas esféricas. Resulta que vamos a sacar primero el rho, la coordenada radial, que sería la raíz. Fíjense, la raíz de los cuadrados de la suma de las componentes. El cuadrado de la raíz de 3 es 3, más 1 sería raíz de 4, que sería 2. Ya tenemos la coordenada radial. Vamos con el ángulo teta. Fíjense que el ángulo teta lo sacamos con arco tangente de 0 sobre raíz de 3. Se encuentra en el primer cuadrante. El arco tangente de 0 es 0. Entonces aquí iría 0. Y finalmente el ángulo rho, que es con el arco coseno de el valor de z arriba, o sea, el valor de z es 1, y abajo 2 es el ángulo rho. Entonces el arco coseno de un medio es 60 grados, y en 60 grados lo podemos poner como pi
tercios. Fíjense, ahí tenemos ya 2, 0 y pi tercios, que sería 60 grados. Esta es la forma de transformar. Vamos con otro ejercicio muy importante. Entonces P es igual a 1 raíz de 2. Vamos a transformar a coordenadas esféricas. Y tenemos lo siguiente. Primero saquemos ρ. ρ es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Sería 1 más 1 y más 2. Esto sería raíz de 4. Raíz de 4 que es 2. O sea, 2 tenemos como la coordenada radial. Vamos con el ángulo θ, que se lo saca con arco tangente de 1 sobre 1, que sería 1. Estamos en el primer cuadrante. Y el arco tangente de 1, pues es 45 grados, pi cuartos. Y ya tenemos aquí la coordenada polar, pi cuartos. Y vamos con la coordenada azimutal, que es sacar el ángulo phi con arco coseno de z, que es raíz de 2, sobre el ρ, que es la coordenada radial, que es 2. Entonces, el arco coseno de raíz de 2 sobre 2 es también 45 grados, o sea, pi cuartos. Y finalmente vamos a hacer el último ejercicio, donde sí hay que hacer un análisis también, especialmente en el ángulo θ. Y fíjense que vamos a transformar este punto de coordenadas menos raíz de 3, menos 3, menos 2, a coordenadas esféricas. Lo primero que hacemos es encontrar el valor de la coordenada radial, que es ρ, sería la raíz de cada uno de los elementos, la suma de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes, sería 3, más 9 y más 4. Aquí tenemos 9 y 4, serían 13 y 3, 16, la raíz de 16 sería 4, o sea que ya tenemos la coordenada, que es la radial. Vamos con el ángulo θ, que se lo consigue con arco tangente de menos 3 sobre raíz de 3, menos 3 sobre raíz de 3, y este de aquí, pues, se encuentra en el cuadrante, fíjense, menos, en el tercer cuadrante, o sea que hay que sumarle 180 al ángulo que nos dé la calculadora. Vamos a sacarlo. Nos da 60 grados, entonces el ángulo verdadero es 180 más 60 sería 240. Fíjense que si 180 es el valor de pi, 240, ¿cuánto representa? Habríamos que hacer esta regla de 3 para poder poner el ángulo en radianes. Sería 240 por pi dividido para 180. Aquí se nos cancela el 0. Tenemos la mitad 9, la mitad 12, la tercera 3, la tercera 4. Eso sería 4 pi tercios, el valor de 240. Y ya tendríamos el valor de θ. Y finalmente, pues vamos a sacar la coordenada azimutal, que es el ángulo phi, con arco coseno de z. Recuerden que z es menos 2 sobre 4, sería, cancelamos aquí, sería menos 1 medio, arco coseno de menos 1 medio. Si nosotros vamos a la calculadora, pues nos va a salir que es 120. El arco coseno de menos 1 medio sería 120 grados, pero podemos ponerlo en radianes. Recuerden que 180 es pi. ¿Cuánto representa 120? Hacemos esta regla de 3. Se nos cancelan los ceros. La mitad 9, la mitad 6, la tercera 2, la tercera 3 sería 2 pi tercios. Bueno, y así hemos terminado con los ejercicios de transformación de puntos en coordenadas cartesianas a coordenadas
entonces ahora entramos a la introducción de funciones de varias variables. ¿Qué es una función de varias variables? Bueno, imaginemos que tenemos una función que en lugar de depender solamente de x, ahora depende de x y de y. Esto se llama una función de dos variables. Ahora, las funciones de una sola variable, como ya habíamos visto en cálculo 1 y en el principio de esta asignatura, se pueden graficar en el plano, es decir, se genera una componente adicional que es la correspondiente al rango, que en este caso era la variable y. En esta situación vamos a tener, en este caso, vamos a tener ahora una función de dos variables o de tres variables. Las funciones de dos variables independientes se grafican en el espacio tridimensional, porque el plano compone ahora lo que es el rango, una región, el dominio. Una región del plano va a formar lo que es el dominio y la componente z formará lo que es el rango. En una función de tres variables independientes, el dominio es una región. Una región del espacio, no una región plana, sino una región en tres dimensiones, un volumen. Aquí tenemos la definición oficial de función de varias variables. Tenemos varias variables independientes y una sola variable dependiente. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el dominio de una función de varias variables, como esta, una función de dos variables. El dominio, como van a ver a continuación, está formado por una región. El dominio de esta función tenemos que cumplir las mismas condiciones que ya sabíamos de antes. En este caso tenemos que garantizar que lo que está en la cantidad subradical, mejor dicho, nunca sea cero. Por lo tanto, el cuadrado de x más el cuadrado de y debe ser siempre mayor o igual que este 9, que es la cantidad negativa. Y también habrá otra condición para el dominio, que es que x nunca pueda ser 0. Para este caso es lo mismo. En esta situación tenemos que el dominio es esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, esto es toda el área que está fuera de la circunferencia de centro en el origen, ¿no? Y de radio 3. Toda el área que está afuera, porque es mayor o igual. Incluyendo la frontera, ¿no? ¿Qué es la frontera? Es la línea donde se cumple la igualdad de esto con 9. Es decir, la circunferencia de centro en el origen y de radio 3. Como pueden ver, esta es la gráfica de esta función que está aquí. Todo lo azul es dominio. Todo lo que no es azul, lo blanco, no es dominio. Y evidentemente están estos otros puntos, ¿no? ¿Y por qué nos olvidamos del punto 0? Del punto x igual 0 nos olvidamos, ¿no? Porque aquí adentro no hay problema. Y afuera ven que la línea está punteada. Porque todo el eje y, que es lo mismo que el punto x igual 0, la componente x igual 0 es el mismo eje y. Está fuera del dominio de esta función. Y así se hacen los dominios en funciones de varias variables. Este otro ejemplo tomado del libro de Purcell. Como pueden ver, aquí tenemos dos condiciones una vez más. La primera es que lo que está dentro de una raíz, es decir, la cantidad subradical, debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Y lo que está en el denominador debe ser diferente de 0. Aquí vemos que debemos excluir esto que está aquí. Y además excluir este puntito que está acá. Bien, como vemos que y debe ser menor que x al cuadrado, aunque se vea así feo, eso es x al cuadrado. Entonces, como es menor, tenemos que tomar el área de abajo, ¿no? Por lo tanto, el punto 1,0 queda fuera del dominio de la función de todas maneras. En funciones de varias variables también veremos combinaciones mediante sumas y diferencia, producto y cocientes. También existe la composición de funciones de varias variables. Sin embargo, esta composición solamente es posible cuando una de las funciones es de una variable, no cuando ambas son de varias variables. Y la gráfica de una función de dos variables, evidentemente, será una superficie
En el caso de una función de dos variables, será una superficie en el espacio. Recuerden que en el caso de una función de una variable, en lugar de una superficie, nos generaba una gráfica en el plano. O sea, siempre la gráfica contiene una dimensión adicional al número de variables independientes. Esto es por la representación del rango. El dominio es lo que está en el plano X, Y, en el plano XY, y el rango es la elevación que se consigue, la posición Z, porque recuerden que Z es igual a f de X, Y. Y aquí tienen un ejemplo de una gráfica. Para hacer las gráficas de funciones de varias variables hay una técnica muy utilizada que se da bien detalladamente en cálculo vectorial que se llama curvas de nivel. Las curvas de nivel no es más que tomar el f de X, Y, igualarlo a una constante C y encontrar para varios valores de esa constante, 0, 1, 2, 3, 4, lo que es la gráfica de esta función. Y ahí se da cuenta usted que es como si viéramos esta gráfica aquí, este elipsoide, desde arriba y se formarían las curvas de nivel, así como los planos topográficos. Seguramente han visto por ahí, ¿verdad? Donde se ven los cambios de altura o de profundidad que se dan en el relieve. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es primero encontrar el dominio. Esta función que está aquí, si lo llevamos a una forma simétrica, veremos que es una elipse. Y luego determinamos el rango, ¿no? Evidentemente, el rango debe estar entre 0 y 4. O sea, que no va a pasar de ahí. Entre 0 y 4. Por lo tanto, no es una superficie cerrada, ¿eh? No es una superficie cerrada hacia abajo. Es solamente sobre el plano porque es de 0 hasta 4. ¿Y qué es lo que ocurre realmente en 4? Bueno, en 4 ocurre que se forma este punto. Si fuera mediante la técnica de las curvas de nivel, nos daríamos cuenta que en el punto 4 ya no se forma una gráfica, sino que un punto, ¿no? Aquí tienen el mismo ejemplo, pero con otros valores. Usted puede tomar esto y ver el video, pausarlo, estudiarlo, o verlo en el libro de Purcell, que está también igual. Además, este material fue subido en PDF, ¿no? Al grupo de la clase. Entonces, finalmente, vamos a ver un ejemplo último ya de la tanda. Este video es lo mismo, es una gráfica de funciones de varias variables, para que lo vean con más paso y más caché. ¿Aló? Ejemplo. Hay un problema. En este tutorial se va a explicar cómo poder obtener la gráfica de una función de dos variables en forma manual. Para ello se tiene el siguiente problema. Dice: en este tutorial se va a explicar cómo poder obtener la gráfica de una... Señores, ese ejemplo se lo debo. Voy a buscar ese link. Lo voy a ver aquí en el PPS y a buscarlo a colocarlo en el Classroom. Voy a habilitar los micrófonos ahora para que puedan preguntar lo que quieran.